hoguera. Diversas en Ajá. la hoguera. Fuego en la hoguera. Bailando en la hoguera. Nos vamos a la hoguera. Alrededor de la hoguera. Quemándolo todo en la hoguera. Quemándolo todo en la hoguera. Desde la hoguera. ¿Qué puede ser? Te invito a la hoguera. Fuego. Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. Compañera, amiga, tú de la primera fila, embestida en rebeldía, eres fuerza que nos guía, que el mundo entero sepa, te dispararon sin tregua, por la paz ellos dijeron, torturando nuestro pueblo. Rebelión de octubre, nuestra América nos une. Rebelión de octubre, dignidad nos constituye. Octubre, rebelión, con honesta convicción. Octubre, rebelión, se lucha desde el corazón. Pactaron silencio, firmaron un acuerdo, escondieron documentos. Dime tú quién es violento, mientras nuestros muertos sin justicia ni presos. Vamos a quebrar silencio y la vida alzaremos. Rebelión de octubre, nuestra América nos une. Rebelión de octubre, dignidad nos constituye. Octubre, rebelión, con esta convicción. Octubre, rebelión, se lucha desde el corazón. Abajo y a la izquierda, a mí me late, a ti te late. Abajo y a la izquierda, a ti te late y a mí me late. Me gustaría con mis dos ojitos poder volver a mirar, pero a través de mi voz te quiero informar que mi lucha se escucha, ya que la injusticia fue injusta. Pero este es el nuevo despertar. Aquella capucha te empodera de rebeldía. Tu mirada sombría refleja que tu alma está herida. Pero ha llegado el día en que con la mente enfurecida nos enfrentamos ante la desigualdad, represión e hipocresía. De pronto la lucha se expandía, en las calles se ardía un fuego que de pronto extendía, pues el futuro de nosotros dependía. Nuestra lucha por los años trascendería. Esto sería hasta que la dignidad saturgue mía, hasta que la dignidad saturgue mía. La prisión política existe desde que existe la lucha contra el poder, contra la opresión y por la liberación. Existe todos los días y en todos los territorios. En el Día Internacional de los Presos Políticos solidarizamos con todos ellos porque están en nuestra memoria y en nuestros cuerpos,
porque los queremos vivos y libres. Quien se olvida de ellos, se olvida de la lucha. Agitamos especialmente por quienes desde el 22 de marzo se encuentran en huelga de hambre, y junto a ellos exigimos la derogación del artículo 9 y la restitución del artículo 1 de la Ley 321, la inmediata liberación de Marcelo Villarroel y el fin de la prisión preventiva como medida de castigo. En estos tiempos en que nos quieren domesticar con el control sanitario, no nos sometemos. La reflexión es permanente, como la organización y la acción. No somos indiferentes a esta realidad ni queremos que nadie lo sea. Abrazamos fraternalmente a Mónica, Francisco, Marcelo, Juan, Joaquín y Pablo. Les recordamos una vez más que no están solos. Libertad a los presos políticos del mundo. Coordinadora 18 de octubre. Estamos al aire. Así es. Hola, hola a todos, todas, todes. A quienes nos están escuchando desde las diversas formas que toma esta hoguera virtual, ya sea por las ondas radiales del 106.5 FM, Radio Primero de Mayo, a quienes nos acompañan también cada semana a través de la transmisión de Facebook Live y nos van ahí acompañando con sus comentarios también, a quienes nos escuchan en diferido a través del podcast de Spotify. A todos, todas, todos, un enorme cariño, un abrazo. Aquí estamos nosotras, estas 4 mujeres que hacemos este programa llamado Desde la Hoguera. Hola, chiquillas. Hola, Jaime, hola, Claudia, hola, Dani, ¿cómo han estado? Bueno, aquí saludamos a todos, me sumo a los saludos tuyos. Y bueno, nuestro segundo tercer programa del año, mira, tercer programa de la segunda ola. Así que saludar a todos también acá desde la PAC Silvania. Estoy con mi compañera la Claudia, así que estamos aquí juntas compartiendo el auditorio virtual. Y Salvi que viene hoy día. Buenas, Salvi. Sí, hola. Y bueno, y hace pocos minutos estábamos escuchando que acaban de mandar el tercer retiro al TC, al Tribunal Constitucional, así que estamos esperando que ligerito empecemos con el caceroleo. Seguro que sí, pues una semana movilizada, como siempre, tenemos muchas informaciones que compartir en este espacio, sobre todo el tema que nos convoca en nuestro espacio de autoformación. En general, sobre todo este tipo de temas, sabemos que van acompañados, digamos, estrategias políticas, es algo que también se está esperando, hace rato que ya estaba pasando cosas para que algo estallara y bueno, lamentablemente en una sociedad como la que vivimos y con las necesidades que están ocurriendo en estos territorios, por supuesto que el hambre moviliza, así que por ahí que se vienen los cacerolazos y vamos a estar en eso también. Sí, hay harto reclamo de la población, de la comunidad respecto a los beneficios sociales que dice. Sí, claro, ha sido una semana bien noticiosa al respecto, o sea, también con el tema de este bono de clase a la clase media, en el cual prácticamente nadie calificaba para poder obtenerlo, que sigue sintiéndose para la gente como una burla, porque ya estamos en un espacio con una serie de medidas restrictivas y, bueno, con la precariedad que ya todos conocemos respecto de cómo funciona este Estado y encabezado además por quienes están hoy día en este gobierno, ¿ya? Pero esto es algo propio del Estado, de las características del Estado en el cual nosotros estamos también viviendo y que se creó y se construyó en periodo de dictadura también, así que eso nunca hay que perder esa perspectiva de que seguimos estando en ese mismo formato, en el fondo, de relación entre lo institucional y las personas. Así que está complejo el escenario, está difícil, no sé a ustedes, pero por lo menos a mí en lo personal y por motivos laborales también me toca ver de cerca la precariedad con la que algunas personas están hoy día enfrentando estas consecuencias de la pandemia, así que también un abrazo solidario ya que no podemos hacer mucho más que estar en este espacio de comunicación, un abrazo solidario también a todos quienes están mal y organizarse y a rebelarse y a hacer lo que se pueda. Sí, de todos los espacios que se puedan, de todas maneras, de todos los espacios que podamos, siempre hay una posibilidad de hacer un gesto, a dar un guiño, informar a quienes aún no están informados respecto a la situación. Y bueno, algunos de los temas también que vamos a tratar en este espacio de autoformación, la situación de las presos, personas que están privadas de libertad en estos momentos, en condiciones muy complejas, ¿cierto? Y de eso no se habla, por supuesto, nada. O sea, también hay que, y lo sabemos, ¿cierto? Todo este tema del 10%, de la ficción del tema de la Constitución,
prostitución, etcétera, es finalmente una bomba de humo para desviar también ese tipo de situaciones que, como dice Jani, las ve de cerca, las vemos de cerca en la pobla, ¿cierto? Pero en la tele solamente muestran gente desconectada que no tiene idea, digamos, de eso que... No, que gente más desconectada, o sea, parecen burla tras burla los medios de comunicación masiva. Bueno, por eso apague la tele, como nosotros decimos siempre, y prenda la radio. Ahora prenda también nuestra señal por Spotify, así que para que rompa. Y en Facebook y en YouTube. Y en Facebook. Exacto. Oye, sí, vamos a pasar un mini aviso de todas nuestras redes sociales, ya, y para que nos pueda escuchar, no diga que no le avisamos. Nos encuentra en el 106.5 FM, recordar que nosotras, este programa llamado Desde la Hoguera, surgimos como espacio de gestación en la radio 1 de Mayo, que funciona con su señal, ¿cómo se llama? Señal online. De FM, con sus señales de antena, en el 106.5. Y ahí nos puede escuchar en la zona sur de Santiago de Chile. También puede escuchar la programación de la radio en el www.radio1demayo.cl y van a estar también saliendo todos los programas que están en la parrilla de nuestra radio. Y siempre mandamos saludos ahí a nuestros compañeros radiales y compañeras radiales que están ahí dando también su propia, construyendo esta otra agenda comunicacional que no es la que sale en los medios de comunicación masivos y del sistema en el fondo. Así que ahí también una invitación a revisar los otros programas. Y en redes sociales estamos en el Facebook de Desde la Hoguera, en el Instagram de Desde la Hoguera Radio, y como les contábamos hace un ratito, ya estamos ultra mega estrenadas en Spotify, están ya los 2 capítulos anteriores subidos a Spotify, nos puede escuchar en cualquier otro horario. Ahí puede también aprovechar de reabrir esta hoguera. Y en nuestro canal de YouTube también se suben después los programas, ahí puede también revisarlos si nos quiere ver y no solo escuchar. Y el YouTube es programa Desde la Hoguera. Descubrimos que hay otro programa Desde la Hoguera también, que no es acá en Chile. Sí, le vamos a escribir. Estamos pensando en escribirle ahí a las chiquillas. Así que ¿Qué programa? ¿Que se llama Desde la Hoguera? Se llama Desde la Hoguera. ¿Sí? No de radio. En este formato. Sí. Formato visual. Podríamos hacer algo conjunto. De pronto, tener redes ahí. Estamos todas las brujas. Sí, pues. Sí, Lo ahí pasaríamos estamos, malito. vamos a escribir a las chiquillas. Estoy desmayando, no puedo creerlo. Tanto nos conté como algo que, como algo. Pero me alegra. Sí, pues. Coincidencias. Sí, pues. Y antes de entrar de lleno con el tema de hoy, con nuestras invitadas también, queríamos, evidentemente, por el carácter de nuestro programa, también tenemos un programa de carácter feminista y que nos interesa poner las temáticas también de las mujeres en el centro de la discusión, es que queremos hablar de contextualizar también lo que ha pasado en las últimas 2 semanas sobre 2 formas de violencia machista que se han dado y que han sufrido 2 mujeres más de 2 en realidad, ahí lo vamos a comentar, pero de poder contextualizarlo, ya la semana pasada habíamos estado hablando del suicidio femicida, en el fondo, que había ocurrido con Francisca Moll Moreno, de 37 años, que es una mujer que el 9 de abril se suicida y deja en una carta donde explica que finalmente es la única manera en la cual ella concibe proteger a su familia respecto de las amenazas y presiones que recibía de parte de su expareja. Hay un montón de antecedentes que ustedes pueden revisar también en internet respecto de cómo se configura esto para decir que efectivamente es un suicidio femicida, donde ella da cuenta de las intervenciones judiciales, cómo se van desestimando también, cómo ella tiene lesiones como pérdidas de piezas dentales por culpa de esta expareja, y que nunca en el fondo Fiscalía ni ninguna otra instancia se hizo cargo de hacer un estudio mucho más profundo de lo que estaba pasando en este caso. Inclusive él llegó a amenazarla una y otra vez, dice, estas son palabras de la abogada que estaba con ella, dice, una y otra vez le advirtió de que si no desistía de la denuncia, le haría un portonazo cuando fuera con sus hijos en el auto, a quienes haría desaparecer y nunca más los vería. Es el tipo de acciones que generó finalmente esta expareja y que llevan
a poner a Francisca en una situación tan dramática, donde ella considera finalmente que la única opción que tiene para proteger a su hijo y su familia es el suicidio. Así que a ponerle nombre a este tipo de violencia también, esto existe, es una realidad. Y nada, pues ahí estamos también en este espacio para poder dar cuenta de aquello. Y también en la semana, lamentablemente, nos encontramos con otra situación, también con otra forma de violencia machista, que es el castigo femicida. En este caso, un segundito, estoy abriendo. En este caso, varios elementos respecto de una compañera llamada Alejandra, en el cual su expareja, Luciano Jaque, bueno, en forma de castigo hacia ella, termina asesinando a sus 2 hijas. Ya hay otros antecedentes también. Claro, hay otro antecedente. En primer lugar, se realiza el primer embarazo de esta mujer cuando ella tenía 12 años y él 30. Entonces, claramente, nosotras hablábamos antes de comenzar el programa un poco de cómo nos impactaba, cómo ninguna institución, nadie en el fondo de la red familiar o institucional como que paró oído frente a una situación claramente desigual, en un marco de pedofilia, entre una relación de un hombre de 30 años y una niña de 12 años que ya tiene a su hija a esa edad. O sea, no sabemos desde cuándo se iniciaba la relación, hay un montón de antecedentes ahí en relación a eso. Y finalmente él mata a las hijas de 3 y 11 años en venganza en contra de Alejandra, quien quería separarse de él y había tomado la decisión de separarse. Después él se suicida, y además ocurren un par de situaciones a nivel de los medios de comunicación también, puesto que hubo algunas invitaciones a la familia, si no me equivoco, de él, a los medios de comunicación del sistema, donde se cuestiona a la víctima, se trata de generar cierto nivel de empatía con el agresor, donde en ningún momento se hace tampoco un juicio duro y firme respecto de la situación de pedofilia, de finalmente la violación de una menor de edad que a los 12 años termina embarazada, y que, bueno, a mí también me toca ver mucho como adjudicar a esto como a una mala salud mental de él, cuando entendemos claramente que detrás de esto hay una serie de otros elementos de las concepciones también patriarcales respecto de cómo debe funcionar una relación de pareja. Entonces también, bueno, dar cuenta de esta situación que, no sé, a nosotras por lo menos es tremendamente dolorosa, da rabia, no sé, da una sensación de impotencia y de injusticia tan grande, de además sentir que los medios de comunicación reafirman estas mismas acciones que para nosotras están siempre en la palestra y siempre ha sido nuestra tarea y nuestro deber y nuestro deseo poder poner en discusión. Eso, chiquillas, ahí. Darius. Sí, bueno, respecto a lo mismo, digamos que esta manifestación, que es otro tipo de manifestación, como bien lo decía la Jani, de violencia femicida, con la muerte de estas niñitas, de las hijas de este pedófilo y asesino. El castigo femicida está conceptualizado cuando un hombre con la intención de causar daño psíquico a una mujer mata a un ser querido de ella, generalmente hijas, madre, padre o algún afecto importante. En este caso, entonces, se van considerando que ya llevamos a la fecha 12 femicidios, el suicidio feminista de la semana pasada, generalmente hijas, madre. Y con esto son 2 castigos femicidas, porque fueron 2 las víctimas, ¿no es cierto?, de este machito femicida. ¿Y se habló poco en los medios, o no? Yo vi poco. No, se habló, pero desde el punto de vista de la familia de él. Claro, porque claro, la noticia de ella nada. Muy poco en las noticias para el impacto que tiene la noticia, encuentro yo, pero bueno. Sí, desde el punto de vista finalmente más del morbo y sabemos un poco complementando para que
para que sigamos con el espacio que nos convoca el día de hoy, solo mencionar que lo que llegamos siempre finalmente, o sea, no, se insiste y se sorprenden además por qué las familias, las personas en este país no confían en las instituciones, o sea, no es posible, nunca ha sido posible, pero ahora menos que nunca, digamos, porque finalmente las respuestas que se dan en un contexto tan adverso como en el que estamos, donde en el tema de la violencia de género, la violencia machista, los femicidios, los castigos, los suicidios, van de la mano justamente para reforzar aquello que ya estamos viviendo las mujeres, disidencia en periodo de cuarentena, y lo hemos tratado aquí en este mismo espacio, así que se vuelve mucho más aguda la situación y claro que no, las instituciones son aliadas en este caso, sino que todo lo contrario. Así que nuestro llamado siempre a tejer redes, a apoyarse entre mujeres, entre redes de afinidad, que de alguna manera puedan generar justamente el apoyo que se requiere en estos casos. Eso. Claro, y bueno, y dentro del contexto mismo que estamos, y con respecto al tema que vamos a tratar, contarles que estamos a 30 días de haber comenzado una huelga de hambre de 6 prisioneros políticos. El 22 de marzo, recordemos, de este año empezó la huelga de hambre, donde están participando los compañeros prisioneros políticos subversivos, ¿no es cierto? Mónica Caballero, Francisco Solar, Joaquín García, Juan Flores, Marcelo Villarroel y Pablo Bahamonde, desde 3 distintas unidades penales. Ellos ya han perdido, llevan una pérdida entre 7,5 kilos y 12 kilos, Pablo Bahamondes, con todo lo que significa, ¿no es cierto?, el deterioro físico, psicológico, con todo el amedrentamiento que están habitualmente expuestos, digamos, pero además, hoy día se le están además acrecentando una serie de restricciones y obstáculos de parte de Gendarmería para el ingreso de líquido, etcétera, con todo lo que significa el hostigamiento, ¿no es cierto?, de la prisión que ellos llevan. Recordemos que esta huelga de hambre también está por la derogación del artículo 9 y la restitución del artículo 1 de la ley 321, que ya vamos a hablar con nuestras invitadas, por la libertad inmediata de Marcelo Villarroel y el fin de la prisión preventiva como medida de castigo. Entonces tenemos y queremos presentar a nuestras invitadas, la coordinadora 18 de octubre, a la Crespa y a Tania. ¿Perdón? No, sí, las compañeras de la coordinadora que vamos a hacer pasar ahora, así que esperemos que la conexión nos permita tenerla simultáneamente, pero por cierto, aquí nos coordinamos regio y si algo ocurre en el camino, bueno, para eso estamos, así que bienvenidas. Bienvenida Crespa, Tania. Hola compañeras. Hola a todas, a todos, a todos. Mari Compuche, gracias por la invitación, por el espacio. Qué bacán que los medios libres intentemos y logremos romper el cerco en alguna medida. Así que contenta de la invitación. Y nosotros contentas por contar con ustedes y bueno, y Crespa además una compañera también del equipo radial, así que también saludarte en esa condición además, compañera. Bueno, queremos saber hoy día tenemos hartas noticias. Primero, qué va pasando, ¿no es cierto?, con el tema de la huelga de hambre. Hoy día se cumplen 30 días de la huelga de hambre, como lo decíamos. Pero además hoy día han sucedido distintas noticias al respecto. Tenemos la noticia de los compañeros del caso del Hotel Principado de Asturias. Tenemos el tema del compañero del profesor Roberto Campo. O sea, hay harto tema para conversar. Cuéntanos un poco cómo están viendo eso, cómo va el tema de la salud de los compañeros en estos 30 días de huelga de hambre. Primero quería colgarme de lo que estaban hablando acerca de este castigo feminicida, del suicidio de Francisca, y pienso que eso deja súper en claro que a la cárcel no van quienes cometen delitos, que es la idea que tratan de meter en nuestras cabezas. A la cárcel no van los malos, a la cárcel van quienes de alguna manera, con alguna motivación política o no, se oponen a la norma. Y es evidente que la violencia patriarcal es parte de la norma y es una cuestión que está totalmente aceptada. Entonces también ahí hay una reflexión cuando, no, que se vayan todos presos, no, que no sé qué, que se vayan todos presos. ¿Quién? Nosotros, nosotras, porque al final somos nosotras los pobres, las pobladoras las que terminamos presos, no los que violan, ni los pedófilos,
ni los que se roban bancos, ni nada por el estilo. Eso, quería dejar ahí la reflexión. Y con respecto de que preguntaba la compa, efectivamente hoy día fue el veredicto del caso del Hotel Principado. Los compas de ese caso cayeron durante los primeros meses de revuelta, ya llevan más de 1 año y tanto en prisión preventiva. Hoy día fue el veredicto donde se desestimó el delito de incendio, que es uno de los delitos más graves que contempla como la jurisprudencia en Chile. Así que bien por ese lado. Igual quedaron con lanzamiento y fabricación de bombas Molotov, lo que también pudiera significar una pena de cárcel efectiva. Si bien se quita un delito que es muy gravoso, siguen existiendo delitos o siguen siendo reconocidos culpables de delitos que igualmente podrían dejarlos presos, eventualmente. Sin embargo, en la prueba de hidrocarburos ellos salieron negativos. En la prueba de hidrocarburos salieron negativos. Hay muchos temas con las declaraciones entre el dueño del hotel y los bomberos. Los bomberos declaran de un fuego que se autoextinguió en algún momento. Lo que el nombre lo dice todo, en el fondo no hubo un incendio, uno pasa por fuera del hotel y no está quemado, como siendo muy objetivo. Y que si bien se quita un delito muy gravoso, pero siguen siendo culpables por delitos que pueden tener penas de prisión, también responde un poco a las intenciones de la Fiscalía, ¿no? Que en este momento podrían ser como los organismos más reaccionarios de todo el aparataje jurídico y que en el fondo lo que buscan es poder dejar a nuestros compañeros y compañeras presas. Más allá del delito en particular por el que se les vaya a declarar culpable, lo que buscan las fiscalías en este momento, que es evidentemente un mandato político también, es que la gente quede presa. Porque así obtienen el triunfo de la fiscalía, triunfo entre comillas, como lo entienden ellos, y van sumando también culpables a estos que ellos señalan como simples delitos y que en verdad nosotros y todas en su mayoría, reconocemos como una prisión política en el fondo. Hay una motivación política que quizás se exacerba a raíz después del inicio de la revuelta del 18 de octubre y todos los que salimos a la calle en ese momento lo hicimos por una visión política. Entonces esta cuestión es innegable. Y pese a eso, las fiscalías y todos los organismos jurídicos, gobiernos, ministerios y demás, niegan la existencia de la prisión política tratando de particularizar que hay gente que cometió ciertos delitos y que tiene que quedarse presa, ¿no? Exacto. Bueno, digamos que aclaremos el concepto de prisión política, porque de repente hemos escuchado a algunos personajes, algunos políticos, ¿no es cierto?, algunos candidatos incluso a la presidencia, que niegan la prisión política, y la prisión política, digamos, que existe es justamente la motivación desde que existe la lucha contra el poder. O sea, es la motivación política la que lo caracteriza, digo, ¿no? Claro, pues efectivamente, sí, pues lo que dicen estos sujetas es que la prisión política sería que a mí me metieran presa solamente por tener una idea. Yo digo hoy, pienso que hay que quemar algo y me van a meter presa porque pensé o dije que había que quemar algo. Eso es lo que yo planteo, en verdad es una ridiculez, porque sabemos que cualquier idea que se oponga al poder tiene que ir seguida de una acción, para que la cuestión se materialice, para que efectivamente podamos derrumbar al poder. Y en ese sentido, todos los presos posteriores al 18 de octubre, en contexto de revuelta, saqueo, molotov, turbas y demás, son presos políticos. Y teniendo en cuenta además que previo al 18 de octubre, posterior a la dictadura, en este país nunca dejaron de existir presos políticos. O sea, que salga el ministro de Justicia a decir que no hay presos políticos cuando en Gualmapu tenemos lamienes que han hecho 100, 150 días de huelga de hambre, donde efectivamente ahí se materializa esta posición al poder, es una cuestión vergonzosa hasta para ellos mismos. Como parte de este negacionismo donde somos un oasis, donde estamos todos felices,
donde en verdad la gente quiere pura paz, donde, no sé, donde no pasa nada, donde nos vacunan a todos y somos felices, y sí, pues eso no es real. Exacto. Crespa, dentro de para ir aclarando algunas cosas que a lo mejor para todos no está muy clara, dentro de los objetivos y las reivindicaciones que levanta esta huelga de hambre de los compañeros, porque está el fin de la prisión preventiva como medida de castigo, que eso está como claro, digamos, todos los presos de la revuelta quedaron en prisión preventiva 1 año o más y después sin ninguna causa. Sin embargo, ahí está en la ley 321, el artículo 9 y la restitución del artículo 1, ¿no es cierto? La derogación del artículo 9 y la restitución del artículo 1 de la ley 321, que es una de las cosas más importantes que tengo entendido que los chiquillos están levantando con esta huelga de hambre. ¿Nos podrías contar un poquito de qué se trata? Pues yo algo tengo claro, pero la idea es que tú nos expliques en profundidad. Claro, lo que regula el decreto ley 321 es lo que tiene que ver con la libertad condicional para todos y todas los presos, mal llamados sociales, políticos, todos quienes están en una cárcel en el fondo. Hasta antes de esta última modificación, que fue el 2019, se podía optar a la libertad condicional habiendo cumplido la mitad de la pena. Después de esta modificación, se amplía este plazo hasta haber cumplido 2/3 de la pena, que en caso de personas que tienen condenas largas, estáis hablando de que pueden ser 10, 12, 15 años de diferencia, pues entre la mitad y el 2/3. Además, otorga muchísimas facultades a Gendarmería que subjetivamente terminan siendo quienes definen quién puede o no salir con la libertad condicional, que hasta antes de esta última modificación era un beneficio intracarcelario, o sea, cualquiera pudiera optar a la prisión preventiva independientemente de que fuera acogida o no. Y después de esta última modificación, o sea, antes era un derecho y ahora es un beneficio. Tienes que cumplir con ciertos requisitos, aparte del cumplimiento de la pena, del informe de Gendarmería y de la conducta y todo aquello, para poder recién optar a la libertad condicional en la eventualidad de que vayan a dar, porque no todos quienes optan a la libertad condicional tampoco va a ser otorgada en el fondo. No es que uno la pida y ya si tú la pediste te la damos. Hay una serie de requisitos que después de esta última modificación se cambian, pero lo más grave en el fondo es el cambio desde la mitad de la condena a los 2/3. Esa es como una de las demandas principales de los compas que están en huelga. Además, la liberación inmediata del compañero Marcelo Villarroel, que está cumpliendo una condena de la justicia militar. Exacto. Cuestión que ya está completamente obsoleta incluso para las propias leyes, o sea, son tan incompetentes que ni siquiera pueden hacer cumplir sus propias leyes en un sistema jurídico que ellos mismos inventaron para su propio beneficio. Y de hecho, el caso del Marcelo Villarroel lo grafica muy bien porque él podría haber optado a la libertad condicional el año 2020 y después de la modificación lo puede hacer recién en el año 2036. Estamos hablando de 16 años de diferencia entre la mitad de la condena y los 2/3. O sea, en realidad una prisión perpetua encubierta. Eso es, porque en el fondo, como en Chile ya no existe la cadena perpetua, lo que se intenta es perpetuizar, valga la redundancia un poco, las condenas de los compañeros y compañeras. Y no solamente con los presos políticos, hay muchos presos en todas las cárceles que también están condenados a cantidad infinita de años. Porque uno dice, ya, no es perpetuo, alguien va a salir, no sé, a los 70 años, pero estar 20, 25, incluso 1, 2, 5 años en cana es una cuestión terrible. Y no solamente es terrible para quien está ahí haciendo carne del encierro, sino que la cárcel como institución busca romper las redes de apoyo, busca desarmar las redes familiares. Hay todo como una dinámica familiares o domésticas que se ven trastocadas cuando algún miembro de la comunidad termina preso. Claro que sí, afecta a todo el entorno. Crespa, tengo entendido que la ley 321 en algún momento también había sido
para tratar a los genocidas, ¿no? A los presos de violadores de derechos humanos. Sí, los crímenes de lesa humanidad. Sí. Exactamente. Mira, es bien ridículo, entre comillas, porque uno de los argumentos que se utiliza para la última modificación el año 2019 es para que los violadores de derechos humanos no salgan antes. Y es evidente que es una cuestión que no está sucediendo porque sabemos que los violadores de derechos humanos, aparte de estar en cárceles que parecen hoteles, salen de las cárceles con un papel que se firma en cualquier lugar, sin indultos, sin amnistía, sin decretos, sin nada. Pero es loco porque ese es uno de los argumentos que se utiliza para poder modificar la ley que finalmente termina cimentando esta perpetuidad de la pena en el caso, por ejemplo, de los compañeros subversivos, anarquistas que están ahora en huelga, por ejemplo. Claro. Y de alguna manera estas demandas que persiguen van un poco detrás de todo ese bien común, porque finalmente esta modificación lo que haría sería justamente beneficiar como a aquellos presos y presas políticas que están condenados, o sea, que ya tienen la condena, y no necesariamente a los mismos que están en huelga de hambre. ¿Es así o no, Crespa? Es así, pues. Si eventualmente se logra que se derogue la modificación de la modificaciones que se hicieron en el 2019, es una cuestión que beneficiaría a muchos otros presos y presas políticas y a muchos otros, la totalidad de los presos comunes también. Y quería también comentar que de los cabros que inicialmente partieron la huelga, habían 3 compañeros presos de la revuelta, que estaban en el módulo 3 de Santiago 1, que debido a, el año completo que han estado en prisión preventiva, ya que en la cárcel de ninguna manera se les brindó el mínimo resguardo para que pudieran seguir con la huelga, tuvieron que deponerla. Por ejemplo, no los dejaban estar en sus piezas todo el día, estaban obligados a seguir con la dinámica de la cárcel, de salir al patio, de ir a hacer deporte o la hueá que hagan. Entonces, frente a esas condiciones que en verdad iban a mermar muchísimo su capacidad, y ya lo estaban haciendo pensando que en Santiago 1 una cárcel concesionada donde la comida es terrible, donde en las encomiendas no se puede entrar comida. En las otras cárceles tú puedes llevar comida, bistec con arroz. En Santiago 1 solamente podéis llevar hueas envasadas, golosinas y papas fritas. Se hizo insostenible para esos compañeros, pero igualmente la Mónica, el Pancho y el Pablo Bahamondes, ellos están como imputados, no están condenados. De hecho, el Pablo Bahamondes va a cumplir 3 años en prisión preventiva, lo que supera de nuevo el límite legal de cualquier ley que ellos pudieran haber hecho, claro. Sí. Es compleja la situación en ese sentido, pero yo destacaba un poco a propósito de las redes, digamos, de solidaridad que se dan, porque muchas veces las personas que critican estos procesos o que niegan la prisión política desconocen justamente estos vínculos como amorosos, espacios protegidos, la solidaridad que se da entre las mismas familias, ¿cierto?, de los presos y presas que de alguna manera lo que hacen es acompañar este proceso y se ven igualmente afectados y afectadas, pero esa misma deseo, digamos, de búsqueda de un cambio que favorezca a todos y todas, no a algunos, que en el fondo esto va todo en contra de este modelo que nos inculcan, ¿cierto? Que es como individual, como sálvate solo, sálvate sola, y esto es justamente todo lo contrario. Yo creo que les explota un poco la cabeza también, les debe costar, se me ocurre a mí, no sé, pues esta gente como que no deben cachar así como porque uno piensa así, como por las otras personas. No lo comprenden, claro. Igual es súper importante lo que tú decís, porque si bien la huelga de hambre es como la resistencia del cuerpo, que es lo único que cada uno o una tiene cuando está encarcelado, esta es una huelga que tiene características anticarcelarias y subversivas, que en el fondo busca ser una forma de lucha de quienes están en la cárcel como oposición al poder, que es parte de la idea que los compañeros y las compañeras que están presos o en huelga levantan. Entonces también es súper importante aquello, y también me parece súper importante rescatar que se haya dado que cabros de la revuelta, que son mucho más chicos, pertenecientes a otra generación, que cayeron en un contexto completamente distinto, hayan logrado generar vínculos y comunicación con
estos presos de larga condena, ¿cierto?, que están en el CAS y se haya dado esta forma de organización que ya es intracarcelaria porque son varios penales y que también es como intrageneracional, o no sé cómo llamarlo, pero también ahí hay un vínculo súper importante que yo creo que para el poder también lo ve como algo peligroso, ¿no? Al final, para los poderosos, cualquier síntoma de organización es algo que hay que echar por tierra de inmediato. Claro que sí. No sé, chiquillas, si seguimos o nos vamos con una pausa, perdón, Clau. Ya. Vamos a una pausa. No sé, como queramos, no sé si nos vamos a una pausa ya en esta etapa del programa y continuamos de todas maneras con este espacio de autoformación. Tenemos varios temas que tratar todavía, así que no se vayan, no se desconecten. Sí, hay varios aspectos ahí que seguir mirando, así que vamos a una pausita musical y continuamos con Desde la Hoguera. Soy tan funcional que de pronto va a estallar mi ser. No sé cómo puedes soportar las 30 horas sin dormir. No sé cómo hacer para ya rendir. Y sé muy bien qué va a pasar. Porque en el metro se me acaba el aire igual. Creo que voy a morirme. Es un ataque de ansiedad, dijo alguien más. Soy tan funcional que despierto a las 6 como a Radix y me concentro muy bien y siento que voy a explotar. Paso mis días con ataques de ansiedad. Ya me cansé, hay de rendir, de ser la esclava de mí misma y mi ideal. Quizás fue mucho bien de verdad para vivir como el resto de lo mortal. Castíguenme, quiero bajar. Castíguenme, quiero bajar. Castíguenme, me bajo igual. Castíguenme, me bajo igual. ¿Cómo se puede transmitir un mensaje sobre la urgencia de tu liberación? ¿Y si hago que todo el mundo se entere de que esa noche por fin nos volveríamos a ver? ¿Y si las ansias de ese encuentro frustrado, de esa charla y cariños pendientes se contagia como el virus? Nuestro encuentro tan esperado y bellamente concertado fue interrumpido porque esa noche te secuestró el OS9. Creo que si el mundo supiera de la ternura que hay en tus pensamientos para el Chile por el cual luchamos, a lo mejor no habría ya cabida para tanta injusticia. ¿Podrá el amor colectivo salvarnos esta vez de tanta injusticia? ¿Lograremos conquistar el derecho a debatir sobre el futuro que queremos? ¿Podremos reunirnos nuevamente? ¿Dejarán de ser las cárceles una política disfrazada para castigar al que exige dignidad? Esa energía y convicción de que todo debe cambiar, de que despertamos, de que nunca nadie más gozará de nuestro silencio cómplice. ¿Podrá cambiar esta realidad? ¿Podrá cambiar esta realidad? Y gritar otra vez feliz en la plaza. Tu libertad debería ser causa universal, porque seremos más humanos contigo en la calle. Acá estamos esperando. Porque sin ti no hay transformación posible en este país, no con ustedes en las cárceles. Libertad ahora, a todas y todos los presos políticos de la revuelta,
Que se abran todas las cárceles y caigan por fin todas las jaulas. Volvemos. Hemos vuelto, hemos regresado aquí ya desde la hoguera. Así es. Bueno, estuvimos en la pausa musical y escuchando Vale Zap con Funcional, que relata muy bien un poco lo que este sistema nos quiere inculcar. Yo les invito a todos a escuchar Vale Zap, que es una seca. Y después vimos un video que realiza, digamos, OFAP como agrupación de familiares, donde se rescata la lectura de una carta que le escribe una compañera a su compañero privado de libertad, que de alguna manera nos ponen en el tapete esta idea de que ya algo nos adelantaba la compañera, ¿cierto?, de qué pasa con las familias, con las redes, cuando hay prisión, y cuando hay prisión política además, y con todo lo que eso conlleva. Nos quedamos para adentro. Sí, que pensé que iba a contestar la compañera. Nos quedamos todas para adentro con el video. ¿Quería hablar? Sí, po. Palabra. Hable. Quería decir que bacán que hayan tirado la carta o ese audio, porque en el fondo dice cuestiones que son súper ciertas, como efectivamente los compañeros que están encarcelados están ahí porque quisieron cambiar la realidad terrible a la que nos obligan, pero también es súper importante que nosotras que estamos acá afuera seamos capaces de dar cara frente a esa realidad que les tocó vivir a los compañeros, porque si creemos que efectivamente la movilización callejera, las acciones diversas o lo que sea es lo necesario para poder derrumbar al poder, al sistema o como le queramos llamar, es súper importante también que podamos resistir aquello desde afuera y ser capaces de acompañar a las familias, acompañar a las compañeras, acompañar a los cabros que están presos como con gestos de solidaridad permanentes, que es lo que también hace temblar al poder. Como decía la Dani en un comienzo, estamos criadas en una cuestión que nos vuelve súper individualistas, donde la solidaridad no existe y es todo caridad y es todo relacionado como con un cristianismo terrible, y también subvertir eso y poder generar redes de apoyo y poder tener el amor y la rabia suficientemente equilibrados para poder dar cara a eso, también es una forma de resistir, de resistencia, que es lo que estamos haciendo, yo creo, todos. Exacto. Oye, y en ese sentido, yo sé que lo teníamos para preguntar un poquito más adelante, pero ¿cuáles son las acciones de solidaridad que se están llevando para los compañeros y compañeras, y de qué manera también se pueden sumar a las diversas campañas que ya existen? Qué buena pregunta. Mira, en este momento la coordinadora 18 de octubre sigue teniendo puntos de acopio abiertos permanentemente, donde se reciben acopios de alimentos y de útiles de aseo que van para las encomiendas de los cabros que están presos. Ahora, en las últimas semanas, sumamos puntos de acopio de agua y de líquidos hidratantes para los compañeros y la compañera que está en huelga. También, si quieren, pueden acercarse a OFAP, a la coordinadora o tal, para poder, por ejemplo, enrolarse para ir a dejar encomienda, que es una cuestión que sucede todas las semanas, donde yo hoy día llegué a las 7 de la mañana y salí a las 2 de la tarde. Y hay mamás que hacen eso durante años, porque generalmente son las mamás, las tías, la abuelita, somos como nosotras las mujeres las que sostenemos la cárcel, la que nos hacemos cargo de los niños cuando los hombres están presos, pensando que la mayoría de la gente que está presa son hombres. También en la página de la coordinadora hay varias rifas, lucazos y demás que se usan para pagar abogados, para pagar distintos gastos relacionados con los juicios y demás. Hay un par de cuentas donde se puede depositar plata. Y bueno, en las redes estamos siempre como tratando de subir información y material, como invitando en el fondo a hacer como carne la solidaridad, ¿no? Uh-huh.
Y dentro de la solidaridad internacional también, también nos enteramos que había un preso político desde Italia que también se sumó para solidarizar con los compañeros, ¿no? Que, sí, si no me equivoco, Juan Sorrocha. Sí, él está hace varios años preso en Italia y la semana pasada inició una huelga de hambre líquida también en solidaridad con los presos y la Mónica, la presa que está acá en huelga de hambre, y también con otras reivindicaciones que tienen que ver con cuestiones carcelarias en su territorio. Hace reivindicaciones también a los presos políticos mapuche y a todos los presos políticos del mundo, en verdad. Si al final la idea que se busca encarcelar cuando se tienen presos políticos es la misma en todos los estados. Si al final todos los estados-nación funcionan de la misma manera, que eres lo mismo. Exactamente. Y dentro... Dale, Clau, te estamos escuchando. No. Y dentro de la comunicación, ¿cómo está hoy día el tema? Porque sabemos que han tenido problemas igual con Gendarmería por el tema del acceso justamente al agua para los compañeros, están poniendo más restricciones. O sea, ¿cómo va eso? Y la relación de Gendarmería con los chiquillos hoy día en huelga, digamos. Mira, en el caso del CAS y la máxima, efectivamente hay una tensión ahí con Gendarmería porque el resto de los presos están en huelga de rancho, que es rechazar la comida que entrega Gendarmería, también como una movilización a raíz de que como las visitas están suspendidas ya hace más de un año en todas las cárceles chilenas, se les pasaba a los compas teléfonos para que pudieran tener videollamadas en reemplazo de las visitas, ¿ya? Después de la entrevista que hace Mauricio Hernández Norambuena a un canal de televisión, haciendo uso de su pleno derecho de comunicarse con quien quiera en su rato de visita, Gendarmería quita el beneficio de las videollamadas y le pasa a los cabros teléfonos de estos antiguos que no tienen conexión a internet, generando aún más aislamiento al aislamiento que ya existe en visitas hace más de un año. Entonces, eso está muy tenso, por lo tanto, la relación ahí con Gendarmería siempre ha sido tensa, siempre ha sido un poco de hostigamiento de parte de los pacos hacia los compañeros en huelga. Bien, como tú decís, también ha sido súper complejo el tema de entrar las encomiendas, que en verdad es agua y sales hidratantes, como que no estamos entrando nada más. También ha habido problema con eso, que tantos litros de agua, que este tipo de agua no puede entrar, ya como buscándole, no sé, la quinta pata al gato, como por decirlo de alguna manera. El que está más complicado con aquello es Pablo Bamón desde El Oso, que está en el módulo 13 de Santiago 1, porque, bueno, él está, o sea, en el módulo 2, perdón, él está solo en el módulo 2, y sabemos que Santiago 1, al ser una cárcel privada, funciona de otra manera. Entonces, afortunadamente, igual están todos siendo medidos y pesados, que es como medición, o sea, signos vitales y peso diario, que es como parte del protocolo obligatorio cuando alguien inicia una huelga de hambre. Supimos que la semana pasada, varios días seguidos, no hicieron ese control a los cabros y Gendarmería mandó un informe que inventó al tribunal. Que Gendarmería tiene que tomar los datos y manda eso al tribunal, y durante 2 o 3 días pusieron, no sé, los números que se les ocurrieron y mandaron eso al tribunal. También se está intentando que entre gente del Colmet o de alguna organización de derechos humanos, cuestión que Gendarmería todavía sigue negando ese ingreso, así que ahí está como todo un poco tenso también. El INDH, ingresó el INDH de nuevo. El Instituto de Derechos Humanos ingresó la semana pasada. Sí, ingresaron la semana pasada, pero la verdad que en el fondo ellos constatan que los compañeros no están siendo víctimas de alguna tortura o de alguna cuestión como muy grave, como ellos le llaman. Y efectivamente, claro, los cabros no están siendo ni golpeados ni nada por el estilo, pero sí hay un vejamen permanente de parte de Gendarmería. A la Mónica, ponte tú, la sacan de la celda para hacerle este control
y tiene que caminar, no sé, al menos 2 kilómetros dentro de la misma cárcel, desde la celda donde ella está en huelga de hambre hasta el lugar donde la controlan, en un gesto evidentemente de mermar o que los cabros bajen la huelga, que es lo que quieren. Sí, pues presionarlo. Compa, ¿y qué se sabe? Que tenemos una información respecto a que los compañeros han decidido rechazar las muestras de sangre por constituir una evidente estrategia de desgaste para ellos. ¿Qué se sabe de esa información? ¿Es así? Yo tengo entendido que hay un par o varios compañeros de los 6 que están en huelga que desde hoy empezaron a rechazar las muestras de sangre. Ya. No tengo certeza de cuáles, así que no podría como ahora dar los nombres, pero sí es una medida que se va a tomar porque al final no tiene sentido que Gendarmería le saque sangre y mande la sangre a una muestra y hay una muestra si en verdad esa muestra de su estado de salud no sirve para nada en el fondo, es como para tener una hueá anotada en un papel. Claro, como para registro. Pero no... Como para un registro, ¿cachai? Y un registro solo que la información tampoco sale. O sea, según lo que se maneja, igual al hacer estas muestras, ellos son trasladados de lugar, ¿cómo es? ¿Los van a hacer a las mismas cárceles? ¿Hay un tipo de desgaste? ¿Cómo es el tema ahí? Ellos son trasladados de lugar, las muestras se están haciendo como en los hospitales penales o en las enfermerías, ahí depende de cada cárcel lo que haya, pero los hacen caminar muchísimo, los tienen de pie mucho rato esperando, en el fondo no hay ningún respeto, sabemos que no respetan nada, pero como por ocupar el término, a la situación de compañeros que llevan 30 días en huelga de hambre, que han bajado, no sé, 9, 10, 12 kilos, donde también hay medidas sanitarias tampoco, al menos en el CAS hay muchos contagiados de COVID. En Santiago 1 entiendo que también ahora empezaron a separar un módulo para dejar como a los en cuarentena o enfermos. Tampoco hay claridad de cómo sucede eso. No sabemos si efectivamente juntan a la gente que está en cuarentena con la gente que ya está enferma oficialmente, que es un poco lo mismo que había sucedido en la primera ola el año pasado, como por ponerle una temporalidad. Claro, porque no podemos obviar que todo esto está ocurriendo en medio de la pandemia. Claro, por eso te digo que lo hace más complicado. Me preocupaba porque además ellos quedan con un sistema inmune más complejo, entonces si no están las medidas más débiles, pues ellos van a ser personas de riesgo para caso que adquieran el virus. Así que puede ser complicado, por eso lo consultaba. Y además que en la experiencia que tenemos de huelgas de hambre, en general de prisioneros políticos, acá la gente no se alerta o no empieza a salir en ninguna parte cuando, o sea, no es noticia antes, lamentablemente, por muy deteriorados que estén sus cuerpos. Claro, y también pensando que esta es una cuestión indefinida, los cabros no le han puesto tampoco una fecha de término, por lo tanto puede extenderse muchísimo, como puede ser más acotado, pero tal como tú decís, para los medios o para las oficinas de gobierno y demás, esto a los 30 días lamentablemente no le interesa a nadie. Más aún cuando, los compañeros, la compañera que están en huelga son una amenaza del poder, son parte del enemigo interno y son parte también de todo este discurso que ocupan los mismos medios, que son quienes debieran informar, los medios de desinformación, oficiales o como le queramos llamar, de lo que realmente está pasando. Entonces pasan a ser los medios de comunicación hegemónicos como un engranaje fundamental en este negacionismo, ocultamiento y en esta idea de desviar la atención con un tipo en la mañana entrevistando a la señora que está en el metro, cuando sabemos que en verdad están pasando cosas y hay un afán de las personas por informarse también. Como que hay una intención colectiva de romper ese cerco, pero tampoco hay mucha información, los medios siguen cubriendo exactamente lo mismo, el tema del control y la pandemia tampoco lo hace más fácil. Entonces pienso que estamos como en un momento súper complejo donde
donde ninguna esperaba estar. Para mí el Panóptico ya superó todas las expectativas y yo ya no entiendo nada. Y pienso que estamos todos en la misma locura, como de no entender qué puede pasar. Sí, lo hemos comentado muchas veces acá en este espacio, o sea, de alguna manera como encontrarnos acá, de alguna manera ha sido para nosotras mismas, como en esta misma modalidad, como ir viviendo el proceso como de forma paralela y conversando sobre lo que nos va pasando igual, pues, o sea, claro, y nosotras de alguna manera hablamos desde la libertad, a propósito de libertad en comillas siempre, pero a propósito del tema que nos convoca, o sea, estamos en nuestras casas, tenemos posibilidades de compartir con quienes tenemos más cerca, quizás no con todas nuestras personas cercanas, pero sí tenemos nuestras redes. Entonces, aún así, este escenario, efectivamente, como dices tú, es tan evidente todo y es tan visible y como que ya nada te sorprende finalmente. Entonces, de alguna manera, acompañarnos en este espacio para nosotras ha sido como ese espacio como de refugio, la hoguera, como encontrarse, pero no exento de dificultades, que le hemos hablado aquí con muchas invitadas el año pasado, como de la salud mental, de todo lo que nos va pasando igual. Como generar espacios para sostenerse también entre todas, porque si no, nos come nomás el sistema. Por eso también es bacán que de alguna manera las ondas radiales también lleguen a algunos de los compas que nos escuchan. Nos tocó en algún momento de la vida, años atrás, lamentablemente, como decía en algún momento la Claudia, hay experiencia en huelgas de hambre, porque nos tocó acompañar de manera bastante presente a otros compañeros también, en algún momento haciendo matinales todos los días y donde por suerte las ondas radiales lograban traspasar los muros de la prisión y podíamos mandarle también estos gestos de solidaridad y acompañamiento a quienes están en esa situación. Sí, recordar que este programa va a ser retransmitido la próxima semana en nuestra señal de Radio 1 de Mayo, en el 106.5 FM, para quienes vivimos en las cercanías de Pedro Aguirre Cerda, ¿cierto? Y también por la señal online radio1demayo.cl el próximo martes en este mismo horario, cuando estemos en un nuevo espacio de autoformación, en una nueva hoguera, va a estar sonando este programa nuevamente en ese espacio y también en los otros espacios que ya mencionamos al inicio, ¿cierto? Como esta posibilidad que ahora tenemos de Spotify, de YouTube, también de poder sonar y de que nos escuchen. Y también en Facebook que se mantiene este programa. Por mientras que vemos si la compañera puede recuperar la conexión, quizás comentar algunos o compartir algunos comentarios de quienes lo hicieron aquí a través de nuestro Facebook. Como siempre a Carol desde Rancagua que nos escucha, ¿cierto? Le mandamos un abrazo. Como siempre ahí acompañándonos y comentando atenta a todos los temas. Por otra parte también Ana Rojas, que antes de este mensaje nos dice, Puchuncaví presente, un placer escuchar las compañeras, y a propósito de lo que mencionábamos recién, ¿cierto? Comenta, claro, y las mujeres en este contexto, a propósito de la cuarentena, bueno, mujeres, disidencias, las personas en general, pero nos referíamos a nuestras propias experiencias, y sufriendo violencia psicológica, los debilita mucho más horrible, tanta impunidad e injusticia con ellos los jóvenes de la revuelta. O sea, efectivamente, este proceso que nosotras analizamos insistimos, desde nuestro privilegio de estar en casa, desde otra perspectiva, digamos, tenemos esa noción, pero claramente, digamos, transparentamos las dificultades del proceso, pero sí, son ellos y ellas quienes están en este encierro, que sufren de alguna manera esta situación de violencia constante. Nos manda también saludos Verónica Soto Astudillo, que manda también un aguante, un abrazo fraterno a los cabros de Santiago 1, que están desde el 29 de marzo en ese espacio, que de alguna manera, a través de estas ondas, que la próxima semana ya llegarán a las ondas radiales, les puedan llegar como un saludo fraterno y solidario en este espacio. Así que muchas gracias a quienes nos han comentado. Bueno, en la radio también está haciendo punto de acopio. Entonces, sí, súper importante. Eso contar que para quienes nos escuchan ahí de nuestro territorio original, de este ciberterritorio, sino que de nuestro territorio original ahí en Pedro Aguirre Cerda, la radio 1 de Mayo, que está ubicada en 30 de octubre con Raúl Fuica y en plena población La Victoria, está actuando como punto de acopio. Entonces ahí pueden colaborar también, ya sea con agua, que tiene ciertas características. Yo no me puedo acordar cómo eran,
que tenía que ser de una medida en particular el agua. Sí, idealmente que sean de 3 litros. Sí. Ah, ya, súper. Ya, ahí está. De 3 litros entonces, que las van a estar recibiendo ahí específicamente, y el horario, asegúrese de ir el horario que haya programa. De la estrategia del Caracol, los días lunes, a partir de las 6 de la tarde ahora con algunos cambios de horario recientes, así que se acerquen ahí al Centro Cultural Pedro Mariquio. Exacto, para que puedan ahí también. Y lo otro también aprovechar que a través de nuestras ondas radiales logramos traspasar los muros de la cárcel, que estamos cerquita. Sí. Así que también aguantan los compañeros que todavía permanecen ahí, que nos están escuchando de alguna u otra manera, nuestro apañe, no los olvidamos, estamos acá, estamos difundiendo, estamos tratando de apañar en lo que sea posible. Así que aguante, chiquillos, que están ahí prisioneros hoy día de este sistema. Todo el apoyo. Esperamos que nos puedan escuchar, pero bueno, sabemos que las restricciones son grandes, pero de una u otra manera llegan las ondas y además nos permite saber del tema, porque como sabemos los medios de comunicación no van a hablar de este tema hasta que se cumplan más días y los compas estén más deteriorados. Así que súper interesante el tema y agradecemos a las compas de la coordinadora que estuvieron acá presentes. Se nos cayeron. Sí, que se nos cayeron. Vamos a dar un par de minutos mientras terminamos, a ver si alcanzan a volver las compañeras, porque por temas técnicos tuvieron que, o sea, no tomaron la decisión de desconectarse, sino que Internet las desconectó. Ocurrió. En un hecho arbitrario, Internet las sacó. Y ahí comentar ese saludo específico que manda Verónica Soto, aguante Zoe Sandoval, Cuyén, Cote, con los compañeros que están ahí en Santiago 1 el 29 de marzo, el día de les jóvenes combatientes, específicamente en Villa Francia. Así que aprovechando que quizás tengamos la posibilidad que nos escuchen, yo no puedo dejar de recordar siempre, compañeras, al Chino ahí en su espacio, ¿cierto? Del kiosco, que de alguna manera había una conexión directa. Yo personalmente conocí uno de los primeros programas que escuché de la radio 1 de Mayo fue el kiosco, y existía este diálogo constante, ¿cierto?, entre la radio, las ondas radiales y los compañeros que estaban, compañeros y compañeras privados de libertad. Así que recuerdo y a veces hacemos ese guiño, ¿eh? Cuando hablamos como de la hoguera imaginaria, ¿cierto? Sí, Chino, compañero radial, muchos años de acompañarnos, de conocernos, de adentrarnos en el mundo de la comunicación popular también a partir de sus historias, de sus relatos. Tenía una forma muy particular de hacer radio además, y siempre le hacemos ahí esos guiños con como decían, con esto de la fogata imaginaria, porque él tenía el mate imaginario en el programa El Kiosco. Y también yo lo pensaba inmediatamente cuando tú hablabas, Dani, de este espacio que, entre comillas, nosotros hablando desde la libertad, de esta libertad cercada, entre comillas, regulada, minimizada, y hoy en día además pandemizada, por decirlo de alguna forma, y él hablaba de estos espacios como el patio grande finalmente, como que todos estábamos viviendo algún tipo de forma de prisión social, y que quienes estábamos moviéndonos en un patio grande y no en el patio chico que es al interior de la cárcel. Así que también recordar al Chino y recordar, también decíamos hace un rato, imposible olvidar todas las huelgas que lamentablemente hemos tenido que acompañar, y que lamentablemente pareciera que van rompiendo récord de días, y después cada huelga es como, tiene que ser, no sé, más dramática para poder generar movimiento y que finalmente se difunda y llegue de alguna manera a los medios de comunicación y se masifique la información. Entonces, eso es lamentable. Como les decía, tenemos, conocemos de esta historia, hemos acompañado la huelga de la Chepa, la huelga de cuando estaban los compañeros el Ardi. Sí, por los compañeros de la Máxima. Los compañeros de la Máxima, claro. Y bueno, mantendremos estas acciones propias también de nuestro medio de comunicación, como es la radio 1 de Mayo. Así es. Y en cuanto a acciones, no podemos dejar de lado la posibilidad de poder conectarles con estas posibilidades de ayudar, de hacer concreta la solidaridad, ¿cierto? Que nos adelantaba la
compañera durante el programa, ¿cierto? Esta posibilidad de acompañar las encomiendas, esta posibilidad de colaborar con el acopio permanente que mantiene la coordinadora, ¿cierto? Donde se van reuniendo recursos para ir apoyando la situación de los diferentes compañeros y compañeras que están privados de libertad. Sabemos, lo hemos dicho en otros espacios, ¿cierto? Que el proceso de prisión va acompañado de un esfuerzo complejísimo por parte de la familia, no solamente en términos de dedicación de tiempo, ¿cierto? Sino que también de muchos recursos que muchas veces las familias no tienen a disposición, por supuesto, ninguna familia está preparada, digamos, para afrontar esta situación. Así es que si tiene la intención de colaborar, de hacer presente este apoyo directo, hay un correo que compartimos ahí de la coordinadora 18 de octubre, que es comisionacopio.coordinadora18@gmail.com. comisionacopio.coordinadora18@gmail.com. Así que ahí a comunicarse quienes estén en condiciones de poder hacer esa colaboración o de disponer de la posibilidad también de colaborar en las encomiendas, que es una gran misión y un gran aporte a las familias que se encuentran con esta situación. Oye, y como decíamos delante cuando partimos el programa, que recién acababan de anunciar que el tercer retiro va al Tribunal Constitucional, ya las redes sociales están llamando son las 10 minutos, a las 20:30 empezar caceroleo, nuevamente a reventar con cacerolazo. Así que para informar también que, bueno, vamos a tener una nueva jornada de movilización, lo más probable en nuestras poblaciones. Así es. Así que preparar las ollas. Los sartenes, las cucharas de palo. Yo todavía tengo guardada una cuchara de palo que apenas se mantiene en mi como recuerdo. A mí lo que me agrada es que les robamos el cacerolazo. Porque no sé, los cacerolazos partieron, acuérdense, en la Unidad Popular, de los fachos, pero nos robamos los cacerolazos. Me encanta esa situación. Lo llenamos de sentido, le dimos otro sentido ya en estos tiempos. Y no podemos dejar de lado ahí compartimos un comentario de Ana Rojas que nos estuvo escuchando. Y ahora, compañeras, los políticos y pirañas nos tienen chato, este gobierno de mierda que no reacciona a las necesidades del pueblo, tanto abuso de poder, avaricia, son unos cara de palo, cara dura, mandarnos a quedarnos en casa ya que estamos que reventamos nuevamente. Aguante, compañeros. Pero que nos representa muy bien, digamos, esa reflexión. Totalmente. La peor variante, la variante Piñera. Sí, y que le dolió, ¿ah? Bueno, otro tema que ya no vamos a alcanzar a tocar hoy día, pero también tiene que ver con las libertades de expresión, ¿cierto? Las situaciones que están ocurriendo, que nosotros sabemos que ocurren hace mucho tiempo, pero como ahora tocaron a la tele, se nota más, ¿cierto? Y de alguna manera puede incidir uno de los canales, al parecer, con una demanda a la Corte Interamericana, ¿cierto? Bueno, porque de lado, aparte de esto más bullado que tiene que ver con los programas de humor político que aparecen ahora y que militares y ejército completo cayó en desgracia por aquello, tiene que ver con persecuciones, bastante graves de las que han sido víctimas algunos periodistas que han estado en persecución de ciertas temáticas que sabemos no se quieren que se profundice mucho más. Así que ese es otro tema quizás que podemos retomar. Claro, que ha sido una permanente durante todos estos años, digamos. Sí, no hay ninguna, claro, ha sido una permanente. Lo que pasa es que estos periodistas hoy día están teniendo acceso a los medios de comunicación, pero ha sido permanentemente eso, y los medios de comunicación populares como nosotros lo sabemos perfectamente bien. Sí, el pauteo finalmente que es desde el gobierno que se hace a los medios de comunicación y que hay historia en este país, o sea, desde situaciones terribles hasta maquillar cosas para que suenen más bonitas. Entonces, está moviéndose ahí harto. También hay otra información que, bueno, ya para el próximo capítulo podemos tratar, que tiene que ver con este estudio que hizo la Fundación Sol también respecto del enriquecimiento en el periodo de pandemia de algunos ilustres personajes de este país también. Entonces, también es temática para poder analizar, porque finalmente alguien se está enriqueciendo con todo esto, mientras el resto de la gente se está empobreciendo. Entonces, es importante ahí también poder mirar y ir develando estas alianzas entre el poder, los medios de comunicación.
el patriarcado, el capital y todas esas alianzas siniestras que conocemos. Están todos. Así que los últimos mensajes aquí de las compañeras que nos siguen escuchando, ya cerrando el programa. Alejandra Loviano, todo el aguanta a los presos políticos, libertad para ellos ahora. Y claro, la compañera Ana Rojas, ¿cierto? Les salió el tiro por la culata a los milicos en criticar frente a la libertad de expresión. Yo estuve viendo ayer un rato, porque no había visto ese programa, no sé si lo vieron, el pedacito donde sale hablando de los militares, y claro, efectivamente es un segmento del programa que se llama como Mentir de Verdad, que es una parodia, pero no al programa, pero es un paralelo al programa de la Mónica González, ¿cierto? Que también tiene en la red, claro. Que es Poder y Verdad, este es Mentir de Verdad, y entrevistan que dicen a un militar de verdad. Entonces lo que hace el militar y cualquier invitado es decir la verdad, po. Entonces dice que viola los derechos humanos, que roba, que no hace nada, que etcétera. Entonces eso parece que los dejó así, sí, desmayados. Ellos no pueden hacer hasta que nos digan dónde tienen dónde dejaron a los desaparecidos y todo lo demás, porque ya a mí no pueden opinar, digamos, porque no. Pero, sí. O sea, yo vi el segundo capítulo de es bueno, porque por la carta. ¿Viste que estos locos mandaron una carta? Sí. Sí. Sí, hay una parodia como que en el fondo los mantienen en el columpio, no les importa mucho. Así que va a seguir esta teleserie. Claro. Así es. Bueno, tuvimos una semana bien noticiosa, hablamos de hartos temas hoy día, programa dedicado, como lo decíamos, a la situación que están viviendo los prisioneros políticos en huelga de hambre. Estuvimos acá con las compañeras de la coordinadora 18 de octubre, están ahí todas las redes tendidas para que quienes quieran expresar su solidaridad lo puedan hacer. Y estamos llegando ya al final de nuestro programa. No lograron conectarse las chiquillas para despedirnos. No, le mandamos un abrazo. Virtualmente un abrazo. Y bueno, un llamado simplemente a todos, todas, todes a estar atentos, a cuidarnos entre nosotros, a apapacharnos, lo hemos dicho insistentemente en todos nuestros programas, pero hay que construir también espacios para poder soportar este sistema inhumano que nos aísla, que nos hace finalmente sentir que estamos entre enemigos. Entonces hay que construir esos canales, buscar esos espacios, aunque sea de manera virtual, poder encontrarnos con otros. Hoy día hay algunas formas en las que se puede acceder a encontrarse con otras realidades, con poder ampliar la mirada, así que nada, pues la invitación está hecha a que nos podamos encontrar, a que escuchen los medios de comunicación populares, independientes, contrasistémicos, autogestionados, antieleccionarios, que no se dejen engañar también por los procesos eleccionarios que de pronto traen, como decía la Dani también hace un rato, fueguitos artificiales, y donde claro, son falsas expectativas finalmente, porque nada está garantizado hoy día, a pesar de que de todas las situaciones eleccionarias que han ocurrido, no hay nada, ni una situación, ni un avance garantizado para nosotros como pueblo consciente en el fondo. Así que nada, pues a estar siempre atentas, atentos a lo que va ocurriendo. Sí. Me informan que ya se prenden algunas barricadas, así que efectivamente la jornada sí, en Antofagasta ya hay barricadas ardiendo, así que a sacar la cacerola por la ventana, vecina, vecino, la resguardo puede ocurrir igual, pero hay que meter bulla, o sea, no podemos ya seguir en este silencio. Se puede hacer ruido, así que eso. Un abrazo, nos vemos la próxima semana. Llegamos hasta el final. Chao, chao. Por supuesto. Chao. En la hoguera. Diversas en la hoguera. Fuego en la hoguera. Bailando en la hoguera. Nos vamos a la hoguera. Alrededor de la hoguera. Quemándolo todo en la hoguera. Quemándolo todo en la hoguera. Desde la hoguera. ¿Qué puede ser? Te invito a la hoguera. Fuego. Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido.